esto en realidad son modificaciones. Esta ley es la nueva, que es la de responsabilidad social penal empresarial, que lo que hace es castigar con prisión a los patronos que en realidad no sé bien cómo es. Que se entiende que son responsables. Ahí está, que son responsables por el accidente. Por no haber cumplido con las normas de seguridad. No le dan los arneses a los empleados. Y también cuando demorás en hacer una denuncia o no la haces, no omitís. No, eso, ahí tenés multa. Igualmente también puede incurrir en otras cosas, digo, si hay una investigación. Digo, pero esto sobre todo es en el caso de que hay una responsabilidad. O sea, más allá de la cuestión. Ahora venimos al capítulo trabajador, que es otro capítulo. Bueno, ahora empezamos con las definiciones que dentro de la ley te van dando qué es lo que se considera el empleado, el trabajador, sí, porque habla de trabajador. El trabajador es empleado, obrero, trabajador, es todo aquel que ejecute un trabajo habitual, ocasional, remunerado y en régimen de subordinación. Se tienen que dar todas estas causas para que yo considere que sí, bueno, esta persona es un empleado de la empresa. Tiene que ser subordinado. Ahora se da mucho lo de los voluntarios, por ejemplo, como para poner un ejemplo de lo que no es. Trabaja, todo precioso, y ahí le aplica que no es remunerado. Entonces no es un accidente de trabajo. Pero en otra parte dice que lo cubre igual. Sí, pero se cubre por algo similar. Por otras cosas, pero no. Pero no es según la ley 16074, no es accidente de trabajo. No es accidente, es un trabajador. No es un trabajador para la ley. Muy bien. ¿Vamos? ¿Seguimos? Pero lo cubre igual. Le da una cobertura similar. Sí. Bueno, las obligaciones del Banco de Seguros se definen en el artículo 8 de la ley y dice que el banco siempre les va a prestar asistencia médica en el sanatorio, que está en Julio Herrera y Mercedes, y le va a abonar una indemnización. En el caso de que el obrero no esté en BPS, no tenga remuneración que esté grabada en esos casos, siempre se va a pagar la indemnización en base a un salario mínimo. La indemnización son los días, ¿no? Que va a perder la persona. Sí, ahora Perdón. Pensé que venía ahora. Bueno, igual vamos para ahí. Acá. La indemnización temporaria. No sé si les va a quedar bien que les entreveremos, pero la indemnización que paga el Banco de Seguros entonces va a ser desde el cuarto día de ausencia, en el caso de los accidentes de trabajo, como vimos antes, las enfermedades profesionales se pagan desde el primer día, y se va a pagar siempre hasta la cura o la consolidación de la lesión, que eso es el alta médica. Cuando el médico del banco considera que ya estás para volver a trabajar, hasta ese día se va a pagar la indemnización. En caso de que el obrero quede con alguna incapacidad, ahí sí va a dar lugar a que se pague una renta. Volvemos. ¿Entendieron lo del cuarto día y eso? Pero eso para todos por igual. ¿Cómo? No para todos los empleados por igual. Para Del cuarto. al partir del cuarto. Los primeros tres, no. Del Sí. cuarto. Del cuarto en adelante. Te digo porque mirá que esa puede ser. A partir del cuarto. El cuarto día. Cuarto día se paga. A partir del cuarto. A partir de que pasa el tercero. Sí, podés decir Bueno, también ya, que dale, pagan, a partir no de que pagan pasa el desde tercero. primer día, podés decir también. Estas son las obligaciones del trabajador. Bueno, ¿qué pasa? A la vez que el Banco de Seguros tiene sus obligaciones ante el trabajador, pero el trabajador tiene su obligación también. Una de las obligaciones es que sí o sí tiene que venir asistencia. Cuando un obrero entra en el sanatorio, se le da la fecha para cuando se lo atiende y se le da la fecha para la próxima consulta. Sí o sí tiene que venir. Si no viene, el pago se le corta.
¿Ah? Se configura un abandono. Exactamente. Se considera un abandono, entonces ya no se le paga más. ¿Ah? Otra cosa, tiene que asistirse inmediatamente. O sea, tenemos un accidente en el trabajo, hay que venir al sanatorio. No hay, bueno, no, me vendo, me voy para mi casa y veo a ver qué pasa y después veo, no sé. No, hay que venir ese día, si no, o sea, son 15 días que tenés para, o 10 días, 15 días. Me miraste con una cara de banco. 15 días tenés para poder reclamar el accidente de trabajo. Otra cosa, no agravar las lesiones. Obviamente que si el médico, yo tengo torcido el brazo y me dice, no lo mueva por 10 días, yo no voy a andar con el brazo así a ver si se me pone peor, a ver si tengo más días. Y bueno, y que tiene que ver con esto, de prolongar el periodo de curación. O sea, el obrero tiene la obligación de mantener, o sea, todos los cuidados que le dice el médico y para poder curarse en el periodo que está establecido para cada lesión. Justamente cuando viene a asistirse es cuando hace la denuncia obrera también. Por eso también tiene que asistirse inmediatamente. Cuando el banco toma conocimiento del accidente. Acá hay una silla si querés, hay dos. Bueno, y como le decía, el no cumplimiento de todas estas obligaciones da lugar a que no se le pague más la indemnización. Está como un resumen. ¿Cuáles son los beneficios? El banco me va a dar siempre asistencia médica, me va a pagar una indemnización temporaria y en caso de que yo quede con una incapacidad permanente, me va a dar lugar a una indemnización permanente o la renta de accidente de trabajo. ¿Es otro beneficio? Bueno, otros beneficios que también están vinculados con el accidente son los gastos de sepelio en el caso de que en el accidente fallezca la persona. Bueno, se va a cubrir los gastos de sepelio hasta 6 salarios mínimos nacionales. ¿Solo si fallece en el sepelio? Sí. Solo si... en el sepelio, no, en el accidente. En el accidente. ¿Esa causa después con el internado? No, si fallece la causa sí. Ahí en ese momento sí. No se tiene que morir en el momento para que... No es que, porque después, por ejemplo, una cosa que se suele confundir es que después cobre una renta permanente, ¿no? O sea, rentista del banco y muera, se le vaya a pagar el sepelio. No. Si falleció a causa del accidente de trabajo. Yo tuve un accidente de trabajo, estoy internado, no sé, 15 días y me muero ahí, claro, a causa del accidente, se me va a cubrir con 6 salarios mínimos los gastos de sepelio. Y aparte después morir por el accidente. Sí, obviamente. Sí. Obvio. Sí. O sea, además de los gastos de sepelio se le paga igual. La indemnización va a ser la misma, siempre. Se le paga los derechohabientes después. Sí, después, obviamente, eso lo vamos a ver más adelante también. En el caso de que muera a causa del accidente, la persona también va a quedar con una indemnización. No la persona, sino sus derechohabientes. Eso lleva todo un estudio que más adelante lo vamos a ver cómo es que se paga. O sea, la pregunta es, aparte de los gastos de sepelio que se le brinda. Aparte, se va a dar lugar a una indemnización permanente para sus derechohabientes. Bueno, obviamente el traslado en la ambulancia, la internación en el sanatorio, se brinda apoyo psicológico para la rehabilitación, porque también muchas veces, yo qué sé, las personas que pierden no sé, un miembro, tienen cierto... Claro, se le brinda el apoyo psicológico para que lo puedan superar. Pasajes y hospedajes en el caso de cualquier accidentados del interior, siempre se le paga. Y bueno, y las prótesis también. Bueno, la asistencia médica se brinda, como les dije, en el sanatorio en Julio Herrera y Mercedes. Y en el interior el banco tiene un convenio con las asistenciales, una red de asistenciales, que lo que hacen es brindarle la asistencia a los obreros que están en el interior y después el banco les paga lo que sería la asistencia. Acá, esto ya lo hablamos. Bueno, esto es lo de la indemnización temporaria. Eso se cubre a partir del 4.º día.
y hasta el alta médica. Bueno, para el cálculo de la indemnización temporaria, ¿ah? Se va a tomar en cuenta para el cálculo las 2/3 partes del jornal o el sueldo mensual. ¿Ah? Siempre y cuando tenga en cuenta que se pagaba al momento del accidente. Yo no puedo elegir cualquier sueldo y decir, bueno, mirá, esto es lo que... No, nosotros lo que vamos a tomar en cuenta es, a la hora del accidente, se toman los 6 meses anteriores a ese accidente y sobre ese promedio que se hace, se le calcula los 2/3. No, lo que el nominal que gana en el trabajo. Exacto, y es sobre el nominal. Se le paga de forma diaria. No, Pero No. Se calcula de forma diaria. Se calcula de forma diaria, pues, o sea, te vamos, Crea un jornal sobre diario. ese promedio, ¿tá? De los 6 meses anteriores al accidente, vamos a calcular un jornal diario. ¿Tá? Porque oye, nosotros te vamos a pagar por día que vos estés en asistencia. Hay una parte del material que buscar sobre eso que dice que se abona de forma diaria. Claro, Sí, yo lo leí, sí. Sí. En realidad, No se abona por día. Nosotros tenemos una agenda son 15 días. que se pagan cada 15 días. Pero sí, ¿no? pero sí lo que significa eso es que sí se te abona por día. Si vos tuviste 9 Claro. días en asistencia, No, digo que está confuso desde el acá, cuarto que día sí. se te abonan los 6 Dice que días. se abona diario. No. Nosotros contamos con una agenda que es quincenal, donde salen todos los pagos. Si vos tuviste 9 días, 10 días, como dice Fernanda, te van a pagar esos 10 días. ¿Ah? Por eso nosotros necesitamos saber el valor del jornal diario, para que tenga una relación. ¿Cómo? Claro, exacto. Exacto. La quincena es por la otra. Por separado. Bien, pero eso porque sabés. Igual eso no está acá. No nos entreveremos. Bueno, si el trabajador es irregular o a destajo, ahí vamos a calcular 2/3 del salario diario que surge de dividir por 150 el salario semestral. ¿Ah? También agarramos los salarios de los 6 últimos sueldos, los dividimos entre 150 y ahí me va a quedar el jornal, el salario diario del obrero. ¿Ah? Para los zafrales también se hace un promedio actualizado de lo percibido durante la zafra y fuera de ella. ¿Ah? Esto en realidad sí, también, o sea, es lo mismo, o sea, hacemos un promedio con lo que él ganó, pero obviamente cuando es zafral los sueldos van a estar concentrados en un periodo. ¿Ah? Para no perjudicarlos se toma en cuenta claro, lo que está fuera de ella. Bueno, si es rural se tendrá en cuenta los jornales establecidos en las normas pertinentes. Sí, igual. Sí, Si es rural, o sea, lo con que la hacemos experiencia nosotros también. es igual que un jornalero. Como hace referencia que generalmente se explota al empleado rural, entonces no sé. Sí. Y bueno, y Igual- es verdad. igualmente, Claro, que no lo- se van a hacer lo- cargo de algo que no Igual está el declarado. aporte unificado a No, BPS no. es rural. Claro, O sea, por que eso. En realidad nosotros tomamos los sueldos de BPS, que están Claro, Nosotros- por BPS. eso. O Entonces, sea, debe estar no presente que debería- si bien el empleado rural te dice, no, mirá, yo trabajé en vez de 8 horas por día, 14. Nosotros No, únicamente- vos te vas a hacer lo que está Únicamente para los los rurales vamos a tomar lo que está declarado en BPS. Después no. Janina. La diferencia venía antes y se veía Sí. más, porque hoy sale todo BPS. Sí, Exacto. Antes sí, el rural se tomaba BPS y el otro de las denuncias. exacto. Capaz que viene por este lado. Sí, capaz que sí. ¿Vos levantaste la mano también? ¿Qué se refiere con trabajador irregular o destajo? No entendí eso. Hay gente que trabaja, no sé, por cortar prendas. ¿Ah? Entonces, no sé, hoy me vienen 150 prendas para cortar. ¿Ah? A mí me pagan por cada prenda que corto. ¿Ah? No es un diario, no es un Claro. mensual. No es regular. No es- No sabes nunca. No te pagan siempre lo mismo. ¿Ah? Entonces, para eso hay que tener en cuenta Por esas. ahí, por ahí. Acá tenés dos asientos si querés. Eso sí, por ejemplo, en el mercado, que a los identificadores le pagan por kilo. ¿No? También. Capaz que un día vos cortaste Exacto. 100 kilos y otros 50, entonces ¿cómo te pagan? Claro, te tienen que tener en cuenta toda esa. Y la zafra es lo mismo, porque hay periodos donde se trabaja porque, yo qué sé, la zafra de la uva, la cosecha, no sé. Cuestiones así, eso. Bueno. Bueno.
Acá lo importante es, digo, que quede claro, sobre todo el primer párrafo, ¿no? Sí, eso es lo fundamental porque es la mayoría de los que tenemos para liquidar, ¿no? La mayoría entran en lo primero, que es que se toma el jornal o el sueldo mensual y se considera las dos terceras partes, ¿no? Bueno, entonces, como habíamos dicho, ¿cuándo cesa la indemnización temporaria? Cuando se cura la persona, ¿tá?, por completo o está consolidada la lesión. Esto es el alta médica. La persona viene asistiéndose durante todo el periodo desde el accidente y el médico ya considera que ya está bien la persona, que ya puede volver a trabajar y le fija el alta médica. ¿Ah? Ahí se termina toda la asistencia. Puede dar lugar a una indemnización permanente, ¿sí?, en caso de que la persona haya quedado con una incapacidad. Pero la temporalidad cesa ahí. La temporaria se paga hasta la fecha del alta médica. Después, si hay otra indemnización posterior, se llama indemnización permanente o renta. Bueno, ¿qué se contempla del reintegro del trabajador a sus tareas? Eso también es importante. El trabajador siempre debe ser readmitido en el trabajo, en el lugar, en su cargo que ocupaba, pero puede dar, o sea, a causa del accidente puede ser que no pueda cumplir con su tarea. ¿Ah? En ese caso, tiene que ser ubicado en un lugar que sea compatible con lo que él, o sea, tiene la capacidad de hacer, ¿no? No podrá ser despedido. En realidad sí puede ser despedido, pero en caso de que sea despedido, o sea, dentro de los 180 días va a tener que pagarle un despido triple, ¿tá? O sea que el patrono, si no quiere pagarle el despido triple, va a tener que esperar 180 días desde su reintegro, ¿tá? Hay casos en que se puede fijar, pero esto me imagino que debe ser medio difícil, en caso de notoria mala conducta o causa grave de superviviente. Sí, eso, lo de causa grave creo que es más si cierra la empresa o algo así. Ahí va. Bueno, el trabajador sí o sí se tiene que presentar después del alta, hasta 15 días tiene para presentarse en la empresa, para empezar a trabajar. Si no, se considera abandono del trabajo. Y como les decíamos, en caso de que la empresa no lo admita, el trabajador tiene el derecho a una indemnización triple, que está establecido por las leyes laborales. ¿Sí es como despido directo? No, es un despido directo. Es un despido directo, te despide. No, porque el indirecto Pero te pagan el No, pero en triple. realidad no estás firmando una carta de despido. No, pero vos no firmás una carta. No, te despide. Pero el despido indirecto no se abona triple igual. No, esto en realidad es... Sí, pero el triple. El patrón te despide, ¿está? Vos volviste a trabajar y dice, mirá, así no te quiero de nuevo, te voy a despedir. Bárbaro, sí, despedime, pero me tenés que pagar el triple. Sí, eso es lo que comprende la segunda línea, la tercera línea que dice los 180 días. Sí, los 180 días. 180 días. O sea, es otra variante. En ese te admitió, estuviste un tiempo y menor a 180 días. Ahí y sí te puede despedir Pero si como son por un buenos despido datos, normal. Está comprendido dentro del periodo. Sí, Te son dice, buenos. a los 10 días o cuando llega. No, lo otro es no te deja entrar al trabajo y ya te está despidiendo. O trabajaste 3 meses, y te dio cuenta de que no vas a cumplir la No, va a ser responsabilidad, ¿no sería lo mismo? Mi pregunta es, Sí. si despiden al trabajador inmediatamente cuando llega después de la Sí. recuperación, ¿hay un despido mayor al que si volvió a trabajar y lo echan antes de los 180 días? No, es el mismo. La misma situación. O sea, hasta los 180 días Por eso, la misma situación. vos tenés asegurado que si te despiden van a pagar una indemnización triple. Claro. Es como Después de una- los 180 una días protección. va a ser un despido normal, común. Claro, esto es todo la protección que tiene la ley al trabajador y al reintegro, o sea, al reintegro a sus tareas, porque, o sea, muchas veces el accidentado queda con secuela del accidente que no le permiten volver a trabajar, entonces esto ampara al trabajador para que no tenga que, o sea, no pierda su trabajo, ¿no? Sí, o directamente estás 20 días, entonces el empleador contrata a otra persona y ya después volvés y te escribe. Exacto, sí, te despiden. Bueno, entonces lo que hace la ley es ampararte, por lo menos que cobres un despido.
y que antes de que te despidan por haber sufrido un accidente a causa del trabajo, porque si fue un accidente no fue tu culpa, vamos a decir de alguna manera, el patrón no haga que vos seas el culpable de ese accidente, o sea, porque no fue tu culpa. Pero igual te puedes despedir. Tienes que pensarlo dos veces. 3. Por 3 lo piensas. Bueno, por 3 ahí va. Acá donde trabajamos nosotros, en rentas permanentes. Acá sí les podemos. Esta la tenemos más clara, pero acá hay poco en el material, así que... La indemnización permanente. La indemnización permanente es cuando la persona después del accidente queda con una incapacidad que está grabada en realidad por unos médicos legistas. ¿Ah? Los médicos lo controlan y ven que la persona quedó con una incapacidad. ¿Cuándo se va a pagar la indemnización? Si la persona quedó con una incapacidad mayor al 10%. ¿Ah? ¿Qué puede pasar también? Que la persona tenga sucesivos accidentes de trabajo con sucesivas incapacidades. Esas incapacidades se van sumando, pero se van a pagar siempre a partir del 10%. Mayor o igual a 10%. Exactamente. Igual a 10%. ¿Mayor o igual? ¿Ah? ¿Y qué es lo que...? Bueno, lo que dice que tal, la incapacidad impermanente es aquella secuelas con el que el trabajador queda una vez que se ha consolidado la lesión provocada por el accidente laboral o enfermedad profesional y que se traduce en una pérdida definitiva, total o parcial de su posibilidad de trabajo. Que trata es de indemnizar exactamente al trabajador, por eso que no va a poder hacer como lo hacía antes, ¿no? Porque va a tener que rehacerse para la tarea que cumplía. Y bueno, renta es entonces la compensación que corresponde servir a un obrero o a sus derechohabientes como consecuencia de la reducción o pérdida de su salario o sueldo en función del grado de su incapacidad permanente o su muerte, originada por un infortunio laboral, ya sea accidente de trabajo o enfermedad profesional. Acá es lo que veíamos antes también, de que si la persona fallece a causa del accidente de trabajo, sus derechohabientes van a cobrar una indemnización. En el caso de las viudas es una indemnización de por vida y para los hijos es una indemnización hasta los 18 años. ¿Ah? Pero es muy poquito creo que lo que tienen acá de renta permanente. Sí, hasta ahí y acá algunas aclaraciones Bueno. ahí.